de las estrategias argumentativas o de qué tipos de argumentos hay presentes en los textos. ¿Han visto algo del trabajo o aún no han visto nada? Profe, yo en mi caso ya seleccioné el texto, el de la lengua muerta, Ujú, que, que habla sobre, que relaciona el lenguaje y la colonización, ujú. pero digamos, lo leí bien, lo leí varias veces, pero todavía no hice la extracción de lo que Bien, sería la tesis y ni los argumentos. bien, bien, pero por lo menos, más o menos, ya tenés un conocimiento de uno de los textos, ¿no? Justo hablaba algo de Sí, la sí. colonización y estábamos con el tema del 12 de octubre y del cambio de denominación. Lo que te quedaría buscar sería qué otra, esta es la primera parte del ejercicio, sería para vos plantear un argumento, un contraargumento, depende de la idea que te surja a partir de la lectura, de qué otro texto podrías tomar como fuente, ¿no? A lo mejor si hay algún autor específico, alguna lectura concreta que podrías tomar para armar tu texto argumentativo, que eso es lo que le falta por ahí al texto, al ejercicio, es para que ustedes tomen alguna fuente, algún texto argumentativo para plantear una visión distinta a lo que plantea el texto que han elegido, ¿sí? O ampliatoria, no sé si distinta, ampliatoria. ¿Algún otro ha leído ya el texto? ¿Ha iniciado la tarea? Yo, profe, tenía una duda. Sí, Neri. Yo ya lo hice a la actividad 1 a la 2, pero quería preguntarle sobre la 1, porque en Sí. tipos de argumento elegí el texto 1, que habla sobre la importancia de la literatura para la comunidad, algo así, de la primera, Uh-huh. que habla sobre leer y la lengua. Encontré que los tipos de argumentos eran dos, sobre autoría y ejemplificación, que estaban, o sea, se notaba porque él como que los hacía notar. Pero hay uno que encontré que era causa y consecuencia, que no está escrito, pero se da a entender que es una causa y consecuencia, porque él habla sobre, a ver si me acuerdo, él habla sobre cómo en la historia, cómo en la historia influyó todo esto que pasó en la Edad Media, influyó recién ahora, pero no dice, Uh-huh. no dice a causa de esto sucedió esto, sino que lo nombra como una idea. No sé Sí, si tomarlo como un tipo de argumentación, porque es más que todo una idea. una idea, pero desde esa idea puede inferirse que es una causa, es causística la relación que se plantea en la oración. Claro, porque en todo el texto él habla sobre que debido a que se quitaron los libros en la Edad Media o que la gente no tenía mucha accesibilidad para los libros, a la literatura, era Claro, como que la gente suprimía el conocimiento y directamente no pensaba, y ahí claro, se forma una sociedad ignorante. porque nosotros justamente hoy cuando pensaba cómo íbamos a hacer, como qué avance, por ahí no hemos quedado, que lo vamos a iniciar, es el texto de las características que tienen los textos inferenciales. ¿Alguna vez han escuchado esto de un texto inferencial? ¿O qué es una inferencia? Justamente hoy estaba pensando sobre eso, ¿no? Que si alguna vez alguno ha escuchado o tiene un conocimiento sobre esto. Los textos inferenciales son aquellas lecturas que uno va realizando y a veces va deduciendo, o sea, va como anticipando, generando hipótesis, o de la propia lectura puede deducir una conclusión aunque el autor no lo diga. A veces esos textos inferenciales está muy lleno la literatura del cuento fantástico o los textos narrativos, pero también es posible pensar la lectura de inferencias en textos académicos, cuando uno, la lógica, la filosofía, el pensamiento filosófico en algún punto, es cuando uno, a partir de un argumento, puede deducir ciertos postulados que pueden ser la conclusión, ¿no? Porque va haciendo como una suma de datos, mientras va uniendo datos mientras va pensando. Lo voy a recuperar para la próxima clase, lo del texto, pero es posible pensar la causa y consecuencia desde esa lectura inferencial, que también es una lectura argumentativa, ¿no? Es una estrategia argumentativa.
piensen que el recurso de la argumentación como causa y consecuencia siempre es ofrecer datos para poder decir, en base a esto, que a lo mejor los datos no son tan, están presentes, tan lineales, sucedieron estas cuestiones. Y puede ser desde una lectura inferencial lo que nos da a pensar esos aspectos. Lo vamos a trabajar. Hoy cuando pensaba, digo, ¿avanzo sobre eso o lo concentramos para la semana que viene? Porque vamos a tomar esto de la lectura inferencial. ¿Alguna vez han escuchado sobre esos textos, tipos de textos de la lectura de inferencia? Profe, ¿podría ser por un ejemplo, una novela policial o nada que ver? Sí, una novela policial sería los casos de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Claro, Cuando... por ejemplo, el Sabueso de los Baskerville. Yo lo leí y te genera un montón de esas características que usted propone de lo inferencial. La lectura inferencial es esa lectura que sí son como las pistas del detective, o serían esto, que de alguna manera es el pensamiento hipotético, es la inducción, el elemental Watson, la deducción que uno hace a partir de poder recabar pistas, ¿no? Lo literal sería el texto descriptivo, cuando uno está leyendo y dice, hoy lloviznó, parecía que iba a estar frío, o sea, yo voy dando una descripción en detalle, ese es un texto literal. O la información meteorológica, un diario, ese es un texto literal. Y el texto inferencial sería aquel texto que va otorgando pistas y brinda información sobre... Uno puede ir deduciendo esa información, el caso de una novela policíaca, el caso de una lectura de cuento fantástico, y uno va, a partir de esas pistas, puede ir pensando estas cuestiones, ¿no? Acá lo que hace Neri cuando plantea esta situación puede ser una consecuencia de todo lo que ya viene nombrado, aunque no lo diga de manera lineal, eso es una inferencia. Se supone que esto es así porque así está la estructura del texto. Pero esos textos, no sé, a mí me apasiona la novela policíaca, la novela negra de detectives y de cuestiones así de intrigas, en donde está muy cargada muchas veces de pistas sobre los cuales uno tiene que deducir, ¿no? Hay un clásico que no sé, no recuerdo el autor, pero el misterio del cuarto amarillo, en donde hay que deducir cómo se sucede un asesinato en un cuarto que nunca se abrió la puerta, ¿no? Y solamente estaba el que se murió. Y eso es todo inferencia hasta que se llega a la comprobación de ese aspecto. Pero sí tiene que ver este cuento que mencionas de la lectura inferencial. Yo les voy a poner unas pistas de la lectura inferencial. La verdad que sí vamos por ahí, pero nos conectamos con el pensamiento, porque hoy pensaba empezar con ese, y dije, no los voy a recargar con algunas cosas. Empecé busqué un texto para pensar cómo empezar a escribir, básicamente, qué es lo próximo que tienen que hacer cuando armen su propio texto. Pero sí, Kevin, puede ser un elemento desde lo inferencial, puede ser un argumento de causa-consecuencia. Ese es así. ¿Algún otro con alguna pregunta? ¿O no lograron avanzar? Estoy en el mismo, al tiempo de ustedes, armando un encuentro que me están preguntando del ministerio. Bien. ¿Los otros han visto el aula? ¿Han podido mirar los textos? Porque también lo que nos sucede con el texto es que los textos por ahí no son textos que uno los lee, y ahí relaciono con esto que les iba a mostrar ahora. Lo que sucede con el texto sobre el que tienen que analizar las estrategias argumentativas y generar un texto ustedes es que no se constituyen en temáticas sobre las cuales uno o estudia o está estudiando o habla todos los días. Por lo que ahí radica el principal punto de partida para plantear un argumento o la escritura de un texto es el dominio del tema, o al menos un conocimiento sobre el tema que exige una búsqueda de información,
una lectura de otro, de alguna texto complementario para poder comprenderlo, etcétera, etcétera. Por eso les preguntaba cómo les había ido con la selección de los textos. Yo todavía no leí nada, profe, pero vos que estás estudiando. Bueno, yo básicamente, esperen que conteste. Ahí está. No entiendo nada porque no sé cómo son las comunicaciones, están por hacer un encuentro y es por Zoom, y de repente quieren transmitirlo también por un canal de YouTube, y no sé cómo es el ingreso a una cosa y a otra, y eso me están preguntando, y la verdad que me supera el dominio de la tecnología. Así que bueno, perdón, ya está, ya corté. Bueno, escuchen, básicamente sobre estas dos consignas que ya Neri avanzó, y que, Esteban creo que también dijo que ya había leído y había podido avanzar, el tipo de tarea es esa. Seguramente, para los que aún no han iniciado el trabajo, les va a tener dudas al respecto. Recuerden que es individual la tarea, y por eso traten de no hacerla el último día, porque son dos partes de la consigna, y por si les llega a surgir alguna pregunta, para que puedan hacerme con tiempo algún tipo de consulta y yo les pueda resolver, para que puedan culminar para el 24, porque se cierra el aula y ya no la van a poder subir al trabajo, ¿sí? Así que básicamente es eso, y es una primera parte de extracción de estrategias argumentativas e identificar el tipo de las estrategias argumentativas, y en la otra hacer ustedes el argumento. Y es ahí donde quizás demoren un poquito más, porque van a tener que buscar un texto complementario que hable sobre la temática sobre la que han leído o han elegido para seleccionar el texto, ¿sí? Así que, bueno, eso es... esperen que voy a compartir la pantalla. Eso es lo que les quería decir para hoy. Cerrando este tema al respecto de los textos argumentativos, lo que vamos a iniciar, ya el último tramo de la materia. ¿Tienen idea cuándo culminan las clases? Yo tengo como que es por el tipo 20 de noviembre más o menos. ¿Ustedes tienen alguna fecha? Creo que es el 14. Sí, 14 de noviembre. Lo escuché sí, nomás, no lo sí, vi en ningún lado. Yo la verdad que estoy perdida, porque yo les cuento que no sé si ustedes no saben, nosotros la verdad que en la UTN hemos mantenido como el mismo calendario de todos los años, pero en el caso de los profesorados, que es mi otro trabajo en el ministerio con los profesorados, las clases del segundo cuatrimestre terminan en marzo del año que viene. Imagínense todo lo que implica el reacomodo de horas, así que estoy como perdida en el calendario nuestro, ¿no? Pero ya estamos a 20 de octubre, seguramente nos quedan 3 semanas como para hacer un cierre, una presentación de un trabajo, y recuerden lo que les había dicho, como vamos haciendo trabajos parciales, seguramente podremos cerrar con esto, y la presentación final, que es el trabajo que se viene, la materia, ¿no? Y el que ha tenido regularidad, ha cumplido con los trabajos, puede dar por cerrada de manera promocional este texto. Vuelvo a repetirles, aprovechando este espacio, a los que no han presentado los trabajos anteriores, a los que no se han puesto al día con las actividades del aula, que se pongan al día. Que también ese es un punto que revisen qué trabajo les falta, que revisen cuál es el que tenían que hacer rehacerlo o agregarle algún aspecto para poder tenerlo al día al respecto. Bien, pensando en esto que se viene y en lo que es escribir, que es como la segunda parte de la consigna, una de las grandes cuestiones que tiene que ver con la escritura es, que lo habíamos dicho al inicio, es que la escritura es un proceso.
A diferencia de la oralidad, que a veces uno puede tener una facilidad de expresión y sale como sale y va armando el argumento en el momento, el texto, la escritura de un texto es un proceso, hay que visionarlo como tal. Y en este proceso es un poco lo que puedo ponerles como ejemplo, la actividad que han realizado en el trabajo que han hecho de las prácticas de laboratorio. Podemos mirar como proceso esa versión que han presentado, que tiene para hacer primera, segunda o una actividad inicial con determinadas orientaciones, un tipo de trabajo que luego, conociendo algunos tips o algunas cuestiones más concretas sobre cómo hacer una presentación de un formato de laboratorio, han podido tener una forma más acabada, y seguramente cuando vuelvan a escribir una práctica de laboratorio, van a escribir de otra manera y cada vez lo van a poder hacer mejor. En ese sentido, la escritura es un proceso, ¿no? No es sentarse y escribir de una, la única momento en que uno se sienta y escribe de una es cuando tiene una prueba oral escrita, en donde, bueno, la respuesta sale como sale, porque tenemos la hora y media para responder todo. Pero si tuviéramos que hacer un trabajo, tiene que haber un proceso de escritura, de corrección, de revisión, y un poco eso es lo que vamos a ir pensando de cómo se arma un texto escrito. Entonces, la primera postura para pensar en los textos escritos, bajo la característica que sea, en este caso hay que pensar que la característica del texto que hay que construir es una característica argumentativa. ¿Qué es la argumentación? Que tienen que tener claridad al inicio del texto de cuál es la idea que ustedes sostienen, cuál es la postura personal, la tesis que van a defender frente a la temática. En el caso de la lengua y la colonización, en el caso de no recuerdo los otros textos ahora, pero sobre la temática que se elija, ¿qué postura se asume? Además de tener sobre el contenido de la escritura, hay en las actividades del proceso de escritura, dice, tener claridad de a quién va dirigido el texto. ¿Qué quiero decir con el texto? Serían los objetivos que siempre están presentes en un texto, la forma que tendrá. En esta forma, nosotros estuvimos viendo varios formatos. Una cosa es escribir una carta de presentación, otra cosa es escribir una práctica de laboratorio desde una visión más narrativa o descriptiva, otra cosa un informe monográfico. Eso es lo que marca los sentidos de los textos, ¿no? Los sentidos de los trabajos finales. Aquí, en lo que estamos trabajando como texto argumentativo y lo que van a tener que trabajar en la práctica que viene y ya final, es la escritura académica. Por eso, tanto en este ejercicio que hagan ahora del texto argumentativo, como el que sigan definiendo para el texto, ya sea monográfico o proyecto que vayan a presentar, recuerden incorporar lo que ya les subí ayer, lo de las normas APA. No sé si han revisado, tienen el cuadernito de las normas APA, que todo lo que se use como normas APA, como citación, eso es una cita de autoridad. Eso ya está definido que es de esta manera y es académico y es argumentativo y puede ser usado de esa manera. Frente a esto, cuando uno ya tiene como claridad sobre qué va a escribir, quiénes son los destinatarios de la propuesta, qué formato va a tener, qué se va a proponer con la escritura, luego hay que hacer todo un trabajo con el texto que es describir las primeras versiones del texto, ¿no? De poder escribir un bosquejo del texto. Y este bosquejo del texto sería, en primer lugar, por la búsqueda de la información. ¿Qué textos ustedes? Que eso yo les voy a dejar en el aula la semana que viene, vamos a trabajar eso con pasos para que ustedes puedan seleccionar un tema. Les voy adelantando ya, el trabajo va a ser de a 2. No sé si tenemos la cantidad suficiente como para que se puedan armar parejas para armar el trabajo final. El trabajo puede ser realizado de a 2. Cada grupo va a elegir un tema sobre el que va a querer escribir y lo vamos a pensar que si el tema, si pueden, la semana que viene me va a decir la temática
amplia el tema de interés, porque una de las cosas para la escritura es poder dominar el tema sobre el que uno tiene que escribir, o al menos estar motivado en la escritura y en el área que le toque. Entonces, de esa manera, van a elegir sobre qué quisieran escribir y elijan si quieren hacer una monografía con las características que ya tiene el texto monografía, o elegir una temática posible de ser pensada bajo un formato de un proyecto de investigación. Supónganse que quieran armar una investigación sobre algo, ¿cuál sería la estructura para un proyecto de investigación? Algunos sé que ya han tenido experiencias de trabajo sobre en investigación en secundaria, así que podríamos retomar para ver si ese es el formato ideal. Profe. Sí. Este trabajo, ¿cómo tendría que ser? Buscar la forma, por ejemplo, del proyecto de investigación, porque yo hice uno en la escuela y es larguísimo. No sé cómo tendríamos que plantearlo acá. No vamos a hacer un proyecto, solamente vamos a hacer como las estructuras básicas, y en algunas estructuras básicas vamos a escribir algo. Por ejemplo, cómo se redactaría la introducción, cómo es el planteo de la hipótesis, cómo podríamos plantear lo metodológico, 2 o 3 tips para el marco teórico. No pensar. Bien. No, claro, porque lleva meses ese proceso. No, por supuesto. Simplemente es como todo lo que pudimos ver acá para que ustedes tengan un conocimiento general de qué diferencia un tipo de formato de otro, ¿no? Y cuando le pidan, cómo deberían más o menos estructurarlo al trabajo. Por eso yo les voy a agregar en el aula, les voy a poner un informe monográfico o una monografía, cómo se presentaría. Porque a veces pasa que en las monografías, por ejemplo, ustedes presentan introducción, desarrollo y conclusión. Pero en el desarrollo, la riqueza del desarrollo es a veces poner los títulos o los subtítulos sobre lo que trabajan, ¿me entienden? Entonces vamos a mirar qué iría dentro del desarrollo, cómo plantear un título, esas cuestiones más básicas que son sobre esta segunda columna, que es la textualización, para poder darle un carácter científico. Otra forma de plantear sería que escriban un ensayo, o sea, les voy a dar varias opciones de escrituras para que cada uno elija con cuál se siente más cómodo, pero no es que va a ser un proyecto completo, o una monografía, porque también sería extensa, o un ensayo de 10 páginas, sino las estructuras básicas y algunas oraciones concretas donde puedan ver las diferencias de las escrituras, nada más que eso, ¿sí? Sí es importante que elijan un tema que a ustedes les resulte interesante, y junto con ese tema ya vayan seleccionando al menos 2 o 3 que van a ser de base bibliográfica, referencias bibliográficas de donde van a sacar la información. Porque eso es lo que les decía, cuando uno piensa el texto escrito o la producción escrita, necesariamente tiene que basarse en fuentes bibliográficas y dominar el tema. Y si no lo domina, estudiar sobre el tema. Eso es lo que es una tesis, lo que es un proyecto final, que hay que leer más de lo que uno sabe, ¿no? Empezar a hacerse especialista sobre esa temática. Pero bueno, esa sería como los pasos que vamos a seguir. Ahora es una introducción, que ustedes puedan hacer un texto argumentativo breve sobre un tema que ya está fijado y seleccionado. Pero, ¿cuál es como la similitud con lo que se viene? Sería, en este texto que ustedes van a construir argumentativo, van a tener que agregar un texto que no es el que está mencionado en el aula virtual. Sobre la misma temática, buscar otro texto, un artículo científico, algún autor que hable sobre eso, para poder plantear sus argumentos y su idea sobre la misma temática. Ya el próximo trabajo que vamos a hacer, que va a ser un tema de elección personal, de interés personal, ustedes van a seleccionar el texto sobre el que quieren trabajar. Y el formato. Vamos a poner 2 o 3 para que seleccionen. Piensen que lo iniciaríamos al trabajo la semana que viene, pero vamos a tener hasta el 14 de noviembre para que lo puedan presentar. No importa que nos pasemos una semanita más entre la presentación y la corrección,
pero en esas 3 semanas vamos a ir elaborando los pasos para darle forma a ese texto escrito, ¿sí? Pero básicamente yo les voy a ir subiendo este cuadro y le voy a ir agregando cosas, pero yo quiero que se comprenda que lo que a partir de ahora vamos a hacer es un proceso es una escritura de los textos, que es un proceso, que lo tienen que ver como proceso, que por semana van a tener que subir como la elaboración de ese proceso. Entonces yo la semana que viene les puedo decir, bueno, a lo que les voy adelantando ahora. ¿Cuál es el equipo que se ha conformado? ¿Cómo van a trabajar? ¿Sobre qué temática van a trabajar? ¿Y cuál va a ser la bibliografía básica de consulta para elaborar el texto? ¿Y qué formato eligen? Eso es lo que van a escribir el primer día de la primera semana. En la segunda semana les puedo decir, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar sobre el formato. Van a plantear el objetivo, el destinatario y determinadas características. Y van a subir la segunda vez. Y así hasta que logremos a la versión definitiva. Y esa sería la evaluación final de la materia, ¿sí? Vamos a ir acompañando y mirando cómo se va armando este texto definitivo. Porque a veces lo que pasa en la presencialidad es que el texto que se construye de monografía o proyecto, siempre lo que me llega a mí es el producto final. Y lo que necesito saber es cómo han ido tomando decisiones para que este producto final llegue. Por eso como armar una carpeta de campo. Armar una carpeta de campo, totalmente. Así que sería eso, ¿sí? Por eso ahora aquí está, lo principal que tenemos que pensar es esto, la planificación de la situación comunicativa, o en realidad la elección del tema, la búsqueda de la bibliografía, pensar qué quisiéramos contar sobre este tema, y a partir de los formatos que ponga, cómo lo contaríamos, si con un argumento, con una descripción, con un proyecto, que es el formato que nos permita, y por esta semana nos vamos a centrar aquí. Cuando ya entremos, tengamos definido eso y entremos, vamos a trabajar lo otro, de pensar en la primera versión del texto, en donde de alguna manera vamos a decir, vamos a planear qué vamos a contar sobre el tema. En qué vamos a contar, por lo general es muy útil, algunos han hecho textos largos, a lo mejor de investigación, pero por lo general cuando uno quiere, ¿qué voy a poner en un texto escrito en una monografía? Es muy útil usar un mapa conceptual. Para ideas, las ideas más generales pueden luego constituirse en los títulos del desarrollo del tema, ¿no? Y adentro de eso, ideas inclusoras o más específicas, que sería sobre lo que va a hablar ese aportado del capítulo. Entonces vamos a trabajar cómo planeamos la escritura del texto, luego qué características de género va a tener el texto para llegar a la corrección final, ¿sí? Esto sería lo que vamos a trabajar a partir de ahora, el punto de textualización a partir de ahora. Pero ese es el adelanto de la tarea que nos va a tocar hacer en esta semana, con la finalización de esta tarea, y lo que nos queda, el mes que nos queda de clase, con el texto final. Todos, salvo 2 o 3 de los que veo por ahí conectados, tienen que ponerse al día con algunas actividades que tienen que hacer alguna devolución o les falta, pero después todos están en condiciones de que presentando las tareas culminemos con Ingeniería y Sociedad cuando presenten el trabajo y hagamos una devolución del trabajo. Así que es el último esfuercito en Ingeniería y Sociedad. Redacción de informes, es el último esfuerzo. Ya estaba por preguntarle, profe, ¿por qué Ingeniería y Sociedad? Sí, porque estoy con la Ingeniería y Sociedad, tengo en la cabeza la Ingeniería y Sociedad, pero estamos en condiciones de culminar de esta manera, porque la verdad que han hecho un buen trabajo en las presentaciones de todos los textos, que ya van a ver que lo que vamos haciendo es especializarnos un poquito más en los formatos, ¿sí? Entonces, bueno, el sentido de la clase de hoy era como adelantarles, ver en qué estado estaba la tarea para este fin de semana, decirles que todo lo que tengan que usar para hacer la tarea está en el aula, igual que lo que van a usar para lo que viene de la finalización del texto. Las normas APA, lo de los géneros discursivos, lo del formato de laboratorio ya lo vimos, lo del texto argumentativo es lo que están haciendo ustedes, pero
lo que quede de los formatitos, como al menos voy a poner 3 opciones de escritura, es lo que vamos a empezar a trabajar en este mes que nos queda, ¿sí? Así que es como el último esfuerzo. Vean con quién se sienten ustedes entre compañeros más cómodo para el trabajo, y alguno a lo mejor prefiere hacerlo solo, pero vean cómo van a hacer los agrupamientos, y la semana que viene seguramente en el aula, o les voy a pedir que me lo envíen, cómo se van a constituir los grupos y la elección temática. Pero con eso ya iríamos cerrando redacción de informe. Bueno, como ven que es más difícil a dar teorías sobre la escritura sin el texto en el frente, eso era el adelanto que tenía de tarea para hoy, ¿sí? Si no hay dudas respecto a lo que tienen que hacer o de lo que tienen que ponerse al día, este trabajo de argumentación de esta semana es individual. El próximo, como les digo, ya es de a 2. Así que ya se pueden ir haciendo los agrupamientos. Para la semana que viene, si ya saben con quién van a trabajar, me van a dar el nombre. Y si ya saben qué tema quisieran trabajar, también me lo dicen la semana que viene, para que vamos apuntando qué tipos de temáticas pueden trabajar. Siempre les digo, pueden ser los temas, porque hay textos en el aula que hemos trabajado en la unidad 2 de Ingeniería y Sociedad, o pueden ser otros temas que a ustedes les interese respecto a algún aspecto de la ingeniería, el rol de la ingeniería, los avances. En otro momento los chicos hicieron trabajo sobre medio ambiente o contaminación, no lo sé. No sé este año, pregunto, en algún otro momento en química pedían un trabajo de investigación o una monografía sobre temáticas como contaminación ambiental, como algunas cuestiones. No sé si este año trabajaron sobre eso. Sí, nos hicieron trabajar en las vacaciones de invierno sobre los gases ideales. Ah, los gases ideales, que tenían que armarlo bajo una forma de cómo se hace una propuesta de investigación. A lo mejor, si les interesó ese tema y quisieran que revisáramos cómo se presentaría eso como forma de proyecto de investigación, lo podríamos retomar. Así que ustedes seleccionan el tema para poder ver cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Así que, bueno, la invitación más que nada es a que no nos gane el cansancio y como el hartazgo del fin de año, que hagan el último esfuercito de hacer las tareas de redacción de informe, para que podamos a fin de año les pueda decir, bueno, ya les anoto a todos cerramos el año, cuando tengan las libretas, cuando rindan, pasen a que les rinda el acta la próxima semana, la próxima mesa de examen, y culminemos con redacción de informe, ¿no? Porque, como les decía la vez pasada, a lo mejor creen que no hemos logrado mucho, pero yo sí siento que hemos podido abordar cosas más concretas a veces que lo que hemos avanzado en otros años, ¿no? Y el trabajo que ustedes van presentando lo va reflejando. A lo mejor cuando son de muchos grupos, por ahí no todos participan al mismo tiempo, pero se notan los cambios en la escritura de algunos grupos que han presentado el antes y el después en las prácticas de laboratorio, o en los textos de análisis, en las intervenciones que hacen. Así que hay algo que va mejorando. Lo que sí quiero ver ahora, para la práctica de argumentación, por lo menos todos un argumento de autoridad con cita con normas APA. A ver cómo les sale, ¿sí? Eso lo vamos a leer para este trabajo. Bueno, eso... Decirles que cualquier pregunta que tengan sobre el trabajo, que traten de no hacerlo el sábado, por lo menos empiecenlo el viernes, por las dudas, porque tiene aquel que no avanzó con la primera parte, por ahí se traba en la lectura del texto, y la segunda parte implica la lectura de otro texto sobre el tema que seguramente no domina, porque no es un contenido que hablamos todos los días. Así que traten de hacerlo al menos el viernes, jueves, al que no se pudo, para poder terminarlo a tiempo. Y ante cualquier consulta me mandan un mensaje, me preguntan si tienen alguna duda para poder presentarlo al trabajo. Así cerramos con esto y arrancamos con esta segunda parte.
Yo el fin de semana ya les voy a poner los avances de este trabajo que vamos a iniciar a partir del martes que viene, ¿sí? A veces los domingos me activo más con la organización del aula. Bueno, eso, ¿alguna pregunta? Yo, profe, Sí, para dejar en claro el trabajo de ahora, sí, dijo que tenemos que buscar otro texto relacionado. con la temática que has Claro, elegido. y Sí. a partir de eso, nosotros tenemos que realizar un texto argumentativo. Argumentativo. Por ejemplo, suponte que has elegido ese texto que habla sobre la lengua y la colonización de la lengua, ¿no? No lo recuerdo bien cómo era el sentido. Entonces, un autor que hable en ese sentido del lugar de la lengua o el tema al respecto de qué significa la colonización cultural, y en el medio de eso el tema de la imposición de una lengua específica, buscar un texto, un autor, un artículo científico, una investigación, algún otro texto sobre el cual vos puedas tomar una idea y argumentar alguna postura sobre la misma temática, pero una postura distinta, ampliatoria, que ilustre más del que leíste, del texto que fue la fuente, que fue con el que trabajaste la primera consigna. Bien, profe, ya entendí. Ese sería, ¿sí? Así que bueno, como verán, primero es leer el texto que voy a elegir, que no recuerdo si había 3, 4 o 5 textos. Leer el texto, de qué trata el texto, cuál es el tema de la tesis del autor y hacer ese análisis de estrategias argumentativas. Con ese mismo tema que el texto plantea, yo tengo que asumir una propia postura personal. ¿Qué idea tengo? Y a lo mejor para tener otra idea, tengo que buscar otro autor, busquen alguna investigación sobre la temática, pongan en la tesis del autor opiniones sobre, y tomar un texto prestado sobre el cual van a poder hacer sus argumentaciones o su texto argumentativo, apoyándose de ese texto como referencia. Por eso es un trabajo un poquito más largo, un poquito más complejo del que venían haciendo, ¿no? Y ya introducimos al otro texto que va a ser un poco más largo, el último trabajo, el último esfuerzo. Bueno, espero cualquier cosa, sus mensajes. La verdad que yo el WhatsApp ahí nomás, mientras pueda, se los contesto. Y no duden en preguntarme si necesitan algo. Y bueno, el fin de semana subo como para que ya vayan perdiendo algunas orientaciones y ya vayan sabiendo con qué nos vamos a encontrar hasta fin de la materia. Y bueno, como siempre les digo, sigan cuidándose y seguimos en contacto cualquier cosa. Bueno, profe. Bueno, chicos, hasta luego. Chao. ¿Profe? Sí. Sí, Maxi. Neri, no sé qué Yo me le dice. quería preguntar si el último trabajo le tengo que corregir algo, porque me puso que estaba bien, pero me puso varias observaciones. No, al que no le puse rehacer, están bien, ¿sí? Creo que ninguno tiene que rehacer el texto del formato de laboratorio. Únicamente hay unas sugerencias de rehacer o de armar el primer trabajo. Las observaciones están como para que la consideres cuando vos tengas que hacer otro informe de laboratorio, ¿no? O algunas orientaciones, pero la mayoría de los que han construido están bien los trabajos. Si no está el rehacer es porque está aprobado. Creo que no hay ninguno reprobado. Bueno, Gracias. hasta luego, chicos, nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego. No, profe, que le vaya bien. Chao, chao, chao. Hasta la próxima, profe.